Saludos, estimado tutor, mi nombre es Mauricio Andrés Vergara. A continuación presentaré la sustentación de la evolución histórica de las bases de datos. Mi nombre es Mauricio Andrés Rangel Vergara, tengo 19 años, resido en el municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, cursante de quinto semestre del programa de Ingeniería de Sistemas, participante del grupo 5 del curso en cuestión, diseño de bases de datos. Como parte principal tenemos la evolución histórica. Por completar un esquema. Evolución histórica, bases de datos. Años 60. Aparición de las bases de datos. El término bases de datos se usó por primera vez en un simposio en California en 1963. Uno de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de las compañías. En esta década las organizaciones comenzaron a almacenar grandes cantidades de información en sistemas informáticos. Años 70. Bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Code, Larry Ellison desarrolló base de datos Oracle. Se llevó a cabo el desarrollo del IDS por Charles Backman, lo que supuso la caracterización de un nuevo tipo de sistemas de bases de datos conocido como modelo de red. Edgar Frank definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evolución de administradores de sistemas de datos relacionales. Se llevó a cabo el desarrollo del IDS por Charles Backman, lo que supuso la creación de un nuevo tipo de sistemas de bases de datos conocido como modelo de red. Años 80. SQL y estándares de la industria. En 1986, SQL comenzó a ser el estándar de la industria. Las bases de datos relacionales, con su sistema de tablas, pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. Años 90. Bases de datos orientadas a objetos. En la década de 1990 la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Fue también en esta época cuando se empezó a modificar la primera publicación hecha por ANSI del lenguaje SQL y se empezó a agregar nuevas expresiones regulares, consultas recursivas, triggers y algunas características orientadas a objetos. Se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marcan el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. Actualidad. Bases de datos en la era digital. Las bases de datos actuales tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. Ofrecen servicio de 7 días a la semana, las 24 horas del día sin interrupciones a menos que haya planificación de mantenimiento en las plataformas o el software. Continuando con la presentación, tenemos las herramientas más utilizadas en la actualidad para la gestión de desarrollo de bases de datos. Entre ellas están MySQL, Workbench. Ofrece modelo de datos, desarrollo de SQL y diseño de gestión, administración y mantenimiento de bases de datos. Navicat for MySQL. Es un administrador gráfico y un software de desarrollo que facilita el mantenimiento y gestión de bases de datos. Microsoft SQL Server. Es uno de los gestores de bases de datos más eficientes del mercado actualmente. PostgreSQL. Ideal para toda empresa o negocio donde sus actividades diarias requieren el importe o exporte de datos. En la actualidad las tendencias y perspectivas de las bases de datos se centran en varios aspectos. Transición de grandes datos a datos pequeños y amplios. Las técnicas de inteligencia artificial, IA, tradicionales que se basan en grandes datos están cambiando a una clase de análisis que requieren menos datos o pequeños y más variados. HTAP, procesamiento híbrido de transacciones y análisis. Esta tendencia mejora el rendimiento y es capaz de sincronizar millones de transacciones diariamente, mejorando la experiencia del usuario. Sistemas nativos de la nube más distribuidos. Cada vez más compañías están adoptando una infraestructura basada en la nube, lo que implica que se están trasladando sus aplicaciones de procesos comerciales junto con sus datos críticos. Un ejemplo muy claro de la utilización de las bases de datos
es las bases de datos en la industria minorista. Para la gestión de inventario, las bases de datos permiten almacenar información sobre los productos disponibles, su ubicación en el almacén, la cantidad de stock, entre otros datos. Esto facilita el seguimiento del inventario y ayuda a prevenir la escasez o el exceso de productos. Conclusiones. En conclusión, la evolución histórica de las bases de datos ha sido un viaje fascinante, desde los sistemas de archivos planos hasta las bases de datos relacionales, y ahora las bases de datos NoSQL y en la nube. Las herramientas de gestión de bases de datos se han vuelto cada vez más sofisticadas, permitiendo a los usuarios gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Las tendencias actuales apuntan hacia una mayor adopción de bases de datos distribuidas, en la nube y orientadas a gráficos, que pueden manejar datos no estructurados y establecer relaciones complejas entre los datos. Los casos de uso en diversas industrias, desde el comercio electrónico hasta la atención sanitaria y la investigación científica, demuestran la versatilidad y el poder de estas tecnologías. Esto fue todo, muchas gracias por su atención prestada.